El amanecer sobre la Tierra Roja australiana. Un continente forjado por el fuego y moldeado por la violencia. Aquí, donde el sol nace como una herida abierta en el horizonte, la muerte de un rey serpiente resuena a través de las llanuras áridas. El viento lleva el olor del cambio, y depredadores sedientos de poder emergen de las sombras. Este es un teatro de guerra donde solo los más letales sobreviven. Bienvenidos a Australia Salvaje, los animales más letales de Australia en una guerra por el dominio. Hoy, vamos a explorar la implacable lucha por el poder en la naturaleza más letal del mundo, donde la muerte despierta instintos primordiales de dominación. En las profundidades del outback australiano, donde la tierra agrietada susurra secretos ancestrales, el silencio matutino fue quebrado por un descubrimiento que sacudiría todo el orden natural. El cuerpo del rey serpiente, el legendario taipán del interior, yace inmóvil entre las rocas rojas. Sus escamas doradas, otrora brillantes como armadura real, ahora reflejan solo la frialdad de la muerte. Este no era un depredador cualquiera. Era el monarca venenoso, poseedor del veneno más letal del planeta, capaz de matar a 100 hombres adultos con una sola mordida. Su muerte misteriosa envió ondas de choque a través del continente más mortal de la Tierra. El vacío de poder creado por la muerte del rey serpiente despierta algo primitivo y hambriento en las criaturas más letales de Australia. Como caballeros de las tinieblas respondiendo al llamado de una batalla épica, depredadores de todos los rincones del continente comienzan a moverse. El aire vibra con una energía eléctrica de cambio, como si la propia Tierra sintiera que una nueva era de dominio está a punto de nacer. La investigación criminal salvaje apenas está comenzando, y la pregunta resuena a través de las llanuras áridas. ¿Quién osó desafiar al monarca venenoso? ¿Y qué cadena de caza mortal desencadenará esta muerte? En las escarpaduras rocosas del norte, garras afiladas arañan contra la piedra, mientras ojos reptilianos brillan con un hambre antigua. El primero en responder al llamado del vacío de poder emerge de las sombras como una visión de pesadilla prehistórica. Este no es solo un lagarto. Es una reliquia viviente de los tiempos en que los dragones gobernaban la tierra. Su lengua bífida prueba el aire, detectando el olor de la oportunidad mezclado con el hedor de la muerte. La guerra por el dominio ha encontrado a su primer pretendiente al trono, y lleva en sus venas el legado de millones de años de evolución letal. Más al sur, en las llanuras doradas donde el horizonte se disuelve en olas de calor, un gigante muscular se yergue sobre sus patas traseras. Sus ojos oscuros barren el territorio con la intensidad de un general inspeccionando el campo de batalla. El olor de la muerte del rey serpiente ha llegado hasta él a través de los vientos cálidos y despierta memorias ancestrales de disputas territoriales que definieron la supervivencia de su especie. Sus patas traseras se contraen, músculos poderosos preparándose para lo que podría ser la batalla más brutal de su vida. El gladiador de las llanuras siente que su hora ha llegado. En los bosques densos donde la luz del sol apenas penetra a través del dosel verde,
Una manada se reúne en círculo. Sus ojos amarillos brillan con una inteligencia calculadora mientras narices sensibles capturan cada matiz del viento que trae noticias del caos. La muerte del depredador supremo no es solo una oportunidad, es un llamado a la guerra. Aullidos bajos y guturales resuenan entre los árboles, un código primitivo que despierta instintos de caza largamente dormidos. La manada asesina olfatea la debilidad en el aire, y donde hay debilidad, hay oportunidad de expansión territorial. En las aguas turbias de los ríos del norte, algo ancestral se mueve. Ojos que vieron a los dinosaurios caminar sobre la tierra, emergen silenciosamente a la superficie. Apenas dos protuberancias que podrían confundirse con troncos flotantes. Pero hay una inteligencia depredadora detrás de esos ojos. Una sabiduría letal, forjada por 200 millones de años de evolución perfecta. El leviatán primordial siente las vibraciones del cambio a través del agua, y su mente reptiliana procesa una verdad simple. Cuando el rey muere, nuevos territorios se abren. Es hora de emerger de las profundidades. En los rincones más oscuros de las selvas urbanas, donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje, algo pequeño pero mortal se prepara para demostrar que el tamaño no determina la letalidad. Colmillos afilados como agujas prueban su potencia contra cortezas de árbol, y múltiples ojos brillan con una malicia que haría temblar a antiguos guerreros. La asesina microscópica puede no tener el tamaño de los otros pretendientes, pero lleva en sus glándulas venenosas un poder de destrucción que rivaliza con cualquier arma química conocida. En la guerra por el dominio, representará la prueba de que el terror puede venir en paquetes pequeños. En las profundidades azules que rodean el continente, una sombra fantasmagórica se desliza a través de las corrientes oceánicas. Sensores eléctricos detectan cada latido del corazón, cada movimiento nervioso de las criaturas marinas en pánico. El fantasma de los océanos siente los cambios energéticos causados por la muerte en tierra, y su naturaleza depredadora responde con un hambre que no conoce límites. Las aguas costeras australianas están a punto de presenciar el resurgimiento de un depredador que define el concepto mismo de terror marino. La guerra por el dominio no se limitará a tierra firme. En las densidades verdes de las selvas tropicales, donde cada paso puede ser el último, un ave de pesadilla se prepara para reclamar territorios perdidos. Sus ojos penetrantes reflejan una inteligencia que combina instinto animal con una capacidad de violencia que desafía cualquier concepto de ave inofensiva. Garras como puñales prueban su filo contra troncos de árbol, dejando marcas profundas que sirven tanto como calentamiento como advertencia. El ave de la muerte siente que el caos creado por la muerte del rey serpiente es su oportunidad para reconquistar dominios forestales largamente perdidos a otros depredadores. El continente australiano despierta a una nueva realidad. Con la muerte del rey serpiente, las reglas ancestrales que gobernaron la jerarquía depredadora durante milenios se han roto. Cada sombra esconde un asesino en potencia. Cada movimiento en las llanuras puede ser el preludio de una batalla épica. El aire está cargado de tensión, como los momentos antes de una tormenta devastadora. 7 pretendientes al trono han emergido de las profundidades de la naturaleza más letal del mundo, cada uno portando millones de años de evolución depredadora y un hambre de poder que no conoce límites.
La guerra por el dominio está a punto de comenzar. En las escarpaduras del norte, donde el calor del día forja acero en las rocas rojas, el dragón ancestral inicia su viaje hacia el poder. Cada paso de sus garras contra la piedra resuena como tambores de guerra, anunciando el despertar de una fuerza primordial que dormía en las sombras. Su cuerpo masivo, una obra maestra de diseño letal, se mueve con la gracia mortal de quien nació para matar. La saliva que gotea de sus mandíbulas no es solo veneno, es la promesa de una muerte lenta y agonizante para cualquiera que se atreva a desafiar su ascenso. El primer movimiento de la guerra ha sido hecho. La mañana trae consigo las primeras señales de la transformación que sacudirá a todo el continente. En las aguas de los ríos, peces muertos comienzan a flotar, víctimas de una toxicidad misteriosa que se propaga como una plaga silenciosa. El dragón ancestral no mata solo con fuerza bruta, transforma el propio entorno en un arma biológica. Su saliva, cargada con 50 tipos diferentes de bacterias letales, contamina las fuentes de agua y marca el territorio con la eficiencia de un general químico. Aquellos que beben de estas aguas sellan su propio destino, muriendo lentamente mientras el dragón observa desde lejos, satisfecho con su primera victoria estratégica. Pero el dragón ancestral sabe que la química mortal por sí sola no conquistará un reino. Necesita probar su dominio a través de la fuerza bruta, y para ello, busca el primer desafío digno. Sus ojos reptilianos se fijan en un territorio controlado por una manada de canguros, liderada por un macho alfa cuyos músculos prometen una batalla épica. El dragón puede detectar carroña a 5 kilómetros de distancia, pero hoy no busca a los muertos, busca crear nuevos cadáveres. Sus mandíbulas se contraen, ejerciendo 300 libras de presión por pulgada cuadrada en el aire, como si estuvieran ensayando para el espectáculo de destrucción que está por venir. El enfrentamiento se acerca como una tormenta inevitable. El dragón ancestral acelera a través de las llanuras. Sus poderosos músculos lo impulsan a 20 kilómetros por hora, una velocidad que transforma 3 metros de pura letalidad en un misil biológico imparable. Detrás de él, un rastro de saliva tóxica marca su camino como la firma de un artista de la muerte. El viento lleva el olor de su aproximación, un aroma que combina descomposición y peligro primitivo. En las llanuras adelante, el gladiador de las llanuras se yergue sobre sus patas traseras, músculos tensos, preparándose para defender su territorio contra la encarnación de pesadillas prehistóricas que se acerca como una tormenta de escamas y veneno. El gladiador de las llanuras siente la tierra vibrar bajo las poderosas patas del invasor que se aproxima. Sus ojos oscuros, adaptados para detectar movimiento en vastas extensiones de territorio, se fijan en la forma reptiliana que emerge del calor ondulante de las llanuras. Este no es un desafío común, es una prueba que definirá si merece heredar parte del poder dejado vacío por la muerte del rey serpiente. Sus músculos se contraen como resortes de acero, cada fibra preparada para desatar una fuerza que puede romper huesos y desgarrar carne. El gladiador sabe que esta batalla se librará en los términos más brutales de la naturaleza. Solo uno saldrá vivo. La confrontación estalla en violencia primordial cuando los dos depredadores se encuentran. El dragón ancestral se lanza con las mandíbulas abiertas, pero el gladiador de las llanuras responde con una agilidad que desafía su masa corporal. Sus patas traseras se elevan como martillos de guerra,
cada músculo concentrando 850 kilos de fuerza en una única patada devastadora. El impacto resuena a través de las llanuras como un disparo de cañón, y el dragón retrocede, sus costillas protestando contra la fuerza que acaba de experimentar. La sangre gotea de una herida en el costado del reptil, pero sus ojos brillan con una satisfacción peligrosa. Ha encontrado un oponente digno de su furia. La batalla se intensifica en una danza mortal, de poder contra velocidad. El gladiador de las llanuras demuestra por qué es conocido como el boxeador más letal de la naturaleza, sus puños armados con garras afiladas conectando golpes que dejarían a boxeadores profesionales en coma. Cada puñetazo lleva no solo fuerza bruta, sino años de evolución que han transformado sus miembros en armas perfectas. Pero el dragón ancestral responde con su propia brutalidad. Sus mandíbulas se cierran alrededor de la pata del gladiador, inyectando una mezcla tóxica que comienza a quemar la carne y a disolver el tejido. La batalla no es solo física, es química, una guerra librada a niveles celulares, mientras el veneno y la fuerza se enfrentan en un combate mortal. El desenlace llega con la violencia súbita, que caracteriza todas las grandes batallas de la naturaleza. El gladiador de las llanuras, sintiendo que el veneno comienza a quemar sus músculos, reúne toda su fuerza restante en un último ataque desesperado. Sus 8 metros de capacidad de salto lo transforman en un proyectil vivo. Sus 70 kilómetros por hora de velocidad máxima, concentrados en un único movimiento, que define la vida o la muerte. La patada final conecta con precisión quirúrgica, y el dragón ancestral es lanzado a través de las llanuras como una muñeca de escamas, su cuerpo masivo creando un cráter cuando finalmente se detiene. Pero incluso derrotado, el dragón sonríe. Su veneno ya ha hecho el trabajo. El gladiador se tambaleará durante horas antes de sucumbir, y ambos guerreros pagarán el precio final por la ambición de poder. En los bosques que rodean el campo de batalla, ojos amarillos observaron todo el enfrentamiento con interés depredador. La manada asesina emergió de las sombras verdes como fantasmas hambrientos, sus narices captando el olor dulce de sangre fresca y la promesa de carroña. Pero estos no son simples carroñeros, son estrategas letales que ven en el agotamiento mutuo de los dos gladiadores una oportunidad de oro. Sus cerebros procesan tácticas de guerra que rivalizan con cualquier general humano, coordinando movimientos con una sincronización nacida de millones de años cazando en grupos. La manada olfatea la debilidad en el aire, y donde hay debilidad, hay oportunidad de ascender en la jerarquía mortal del continente. La líder de la manada, una hembra con cicatrices cuyos ojos dorados reflejan décadas de supervivencia brutal, analiza la situación con fría inteligencia. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 1500 libras de presión por pulgada cuadrada, se contraen en anticipación mientras estudia a los dos depredadores heridos. Esta no es solo una oportunidad para alimentarse, es una oportunidad para demostrar que la coordinación letal puede superar la fuerza individual. Emite un aullido bajo, casi susurrado, que es respondido por 5 pares de ojos hambrientos. El lenguaje de la manada se habla en frecuencias que despiertan un terror primitivo, un código de guerra desarrollado a través de generaciones de cazas coordinadas. La aproximación de la manada es una sinfonía de muerte coordinada. Cada miembro se mueve con la precisión de un soldado entrenado, sus patas silenciosas contra el suelo mientras forman un círculo de acero vivo alrededor de los gladiadores heridos.
Pueden correr 60 kilómetros sin parar, una resistencia que los hace imparables cuando se fijan en una presa. Sus estrategias de caza son más sofisticadas que las de los lobos, desarrolladas específicamente para las condiciones brutales del continente australiano. El dragón ancestral, a pesar de sus heridas, reconoce el peligro y levanta la cabeza, con saliva tóxica goteando de sus mandíbulas en una última muestra de desafío. El ataque de la manada es un espectáculo de coordinación letal que redefine el concepto de caza en grupo. Se mueven como un único organismo multicerebral, cada miembro anticipando los movimientos de los otros con una precisión sobrenatural. El líder ataca frontalmente, forzando al dragón a enfocar sus defensas, mientras dos miembros de la manada flanquean por los lados, sus mandíbulas buscando puntos vitales expuestos. Los otros dos se concentran en el gladiador de las llanuras, cuya movilidad comprometida por el veneno lo convierte en un objetivo más fácil. Es una demostración de que en la naturaleza, la inteligencia colectiva puede superar el poder individual, sin importar cuán letal sea ese poder. La batalla se desarrolla en múltiples frentes simultáneos, cada enfrentamiento una obra maestra de violencia coordinada. El dragón ancestral lucha con la furia desesperada de quien sabe que está superado en número, sus mandíbulas destrozando carne mientras su veneno busca cualquier oportunidad de cambiar el curso de la batalla. Pero la manada ha adaptado sus tácticas específicamente para lidiar con depredadores venenosos, manteniendo una distancia segura mientras aplican una presión constante. Sangre y saliva tóxica se mezclan en la tierra roja, creando un cóctel mortal que simboliza la brutalidad de la guerra por el dominio que consume el continente australiano. Esto no es solo una batalla, es una evolución de la jerarquía depredadora. Mientras la batalla terrestre resuena a través de las llanuras, en las aguas turbias de los ríos cercanos, algo aún más ancestral despierta al olor de la sangre que contamina el aire. El leviatán primordial levanta sus ojos prehistóricos por encima de la superficie, procesando las vibraciones de la violencia que resuenan a través del continente. 200 millones de años de evolución depredadora le han enseñado una lección simple. Donde hay conflicto, hay oportunidad. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 3.700 libras de presión, se abren ligeramente, revelando hileras de dientes que presenciaron la extinción de los dinosaurios. El agua a su alrededor hierve con su aliento, y lentamente, silenciosamente, comienza a moverse hacia tierra firme. El leviatán primordial se desliza a través de las aguas con la gracia mortal de una pesadilla acuática. Cada movimiento de su cola genera olas que podrían derribar embarcaciones, pero se mueve con una sutileza que desmiente su tamaño monstruoso. Su fuerza de mordida, 10 veces mayor que la de un tiburón blanco, es solo una de las armas en su arsenal letal. Puede permanecer sumergido durante 1 hora entera, una habilidad que lo convierte en el maestro supremo de las emboscadas acuáticas. Los sonidos de la batalla terrestre le llegan a través del agua, y su mente reptiliana, afilada por eras de supervivencia, reconoce una oportunidad de expansión territorial. La emergencia del leviatán de las aguas a tierra firme es un evento que redefine el concepto de terror primordial. «4 metros y 500 kilos de músculo, armadura ósea y furia depredadora emergen del río, como una resurrección de pesadillas jurásicas. Su piel, cubierta de osteodermos que funcionan como armadura natural,
brilla al sol como metal pulido. Cada paso de sus patas masivas deja cráteres en la tierra blanda de la orilla del río, y sus ojos, posicionados en la parte superior de la cabeza, le permiten observar todo el campo de batalla mientras mantiene la mayor parte de su cuerpo sumergida. El Leviatán ha llegado para reclamar su parte en la guerra por el dominio, y su presencia altera fundamentalmente las reglas del conflicto. Los combatientes terrestres detienen su batalla cuando sienten las vibraciones sísmicas de la aproximación del Leviatán. Incluso en la furia del combate mortal, hay instintos primitivos que reconocen cuando un depredador aún más grande entra en el campo de batalla. La manada asesina retrocede instintivamente, sus agudos sentidos detectando el olor a agua salada y descomposición que acompaña al cocodrilo gigante. El dragón ancestral, a pesar de sus heridas, levanta la cabeza en reconocimiento. Sabe que enfrentarse a este monstruo acuático requerirá tácticas completamente diferentes. La presencia del Leviatán primordial transforma una batalla terrestre en una guerra tridimensional. El Leviatán primordial no necesita atacar para demostrar su dominio. Su mera presencia ha redefinido la jerarquía del conflicto. Sus ojos fríos escanean a los heridos, calculando amenazas con la precisión de un ordenador biológico. Elige sus batallas con sabiduría ancestral, sabiendo que su verdadera fuerza no reside solo en la violencia, sino en la capacidad de expandir su dominio desde los ríos hacia las áreas terrestres desprotegidas. Sus mandíbulas se abren en un bostezo que revela un arsenal de dientes afilados como cuchillas, cada uno perfectamente posicionado para destrozar huesos y triturar carne. Este es el depredador que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios y ahora reclama territorios que considera legítimamente suyos. En las profundidades urbanas donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje, la asesina microscópica siente las vibraciones de la guerra lejana a través de sensores en sus patas que detectan las más mínimas perturbaciones sísmicas. En su telaraña mortal, construida en los rincones más oscuros donde los humanos rara vez se aventuran, se prepara para demostrar que la letalidad no se mide en metros o kilos, sino en la potencia pura del veneno que corre por sus glándulas. Sus múltiples ojos brillan con una malicia que haría que los antiguos guerreros reconsideraran sus definiciones de coraje. En la guerra por el dominio, representará la prueba terrible de que los pequeños depredadores pueden ser los más mortales. La asesina microscópica se mueve por su territorio con la confianza de quien lleva la muerte líquida en cada mordida. Sus quelíceros, afilados como agujas quirúrgicas, prueban su potencia contra pequeños insectos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. El veneno que produce es 5 veces más potente que el cianuro, capaz de matar a un hombre adulto en 15 minutos de pura agonía. Sus colmillos pueden perforar las uñas humanas como si fueran de papel, y su agresividad supera a la de cualquier otra araña conocida por la ciencia. Puede ser pequeña, pero lleva en sus glándulas venenosas un poder de destrucción que rivaliza con cualquier arma química militar. El territorio de la asesina microscópica se expande a través de una red de terror químico que teje con precisión matemática. Cada hilo de su telaraña está posicionado para capturar no solo presas, sino para enviar vibraciones que comunican su dominio a otros arácnidos en la zona. Marca su dominio con feromonas que llevan una advertencia clara.
Este territorio pertenece a la araña más letal del continente. Cuando pequeños mamíferos entran inadvertidamente en su reino, no duda en demostrar por qué es considerada la más agresiva de su especie. Cada ataque es una lección de química mortal, cada muerte una expansión de su imperio microscópico, pero devastadoramente eficaz. En las profundidades azul oscuro que rodean el continente, donde la presión del agua lo comprime todo en un silencio ancestral, el fantasma de los océanos se desliza por las corrientes con la gracia letal de una pesadilla acuática perfectamente evolucionada. Sus células electroreceptoras detectan cada latido acelerado, cada contracción muscular nerviosa de las criaturas marinas que sienten su aproximación. El terror que inspira no es solo físico, es primordial, despertando memorias genéticas de cuando sus ancestros gobernaban los océanos primitivos. Su presencia altera el comportamiento de especies enteras, obligándolas a cambiar rutas migratorias y patrones de alimentación. El fantasma de los océanos no necesita cazar. Las presas se entregan por puro miedo. El fantasma de los océanos siente a través de sus sensores eléctricos los cambios energéticos causados por la guerra terrestre. La sangre derramada en tierra firme altera la química de los ríos que desembocan en el mar, y esta alteración resuena a través de la cadena alimentaria marina como ondas sísmicas a través del agua. Puede detectar una sola gota de sangre a 5 kilómetros de distancia, y ahora todo el océano lleva el aroma metálico de la violencia terrestre. Sus mandíbulas, armadas con hileras de dientes cerrados, se contraen en anticipación. La guerra por el dominio no se limitará a la tierra. Se asegurará de que las aguas costeras australianas reconozcan su reinado supremo. La aproximación del fantasma de los océanos a las aguas costeras es anunciada por una transformación dramática en el comportamiento de la vida marina. Bancos enteros de peces cambian de dirección instantáneamente, sus escamas plateadas creando remolinos de pánico que pueden verse desde la superficie. Los delfines, normalmente curiosos y juguetones, huyen a aguas más profundas, su sonar detectando una firma acústica que despierta instintos de supervivencia largamente dormidos. El fantasma se mueve a 60 kilómetros por hora cuando es necesario, una velocidad que lo transforma en un torpedo biológico imparable. Sus mandíbulas ejercen 1.800 libras de presión, suficiente para partir un barco de pesca por la mitad. Cuando el fantasma de los océanos decide demostrar su dominio, la exhibición es un espectáculo que redefine los conceptos de poder acuático. Emerge de las profundidades como un misil de carne y cartílago, su cuerpo aerodinámico rompiendo la superficie en un salto que lo lleva 3 metros por encima de las olas. Por un momento eterno, se cierne en el aire como una visión de terror primordial, sus mandíbulas abiertas revelando hileras de dientes que brillan al sol como cuchillas pulidas. El impacto de su regreso al agua crea una explosión que se puede oír a kilómetros de distancia, una declaración de guerra que resuena a través de las aguas costeras. El fantasma de los océanos ha restablecido su dominio, conectando los mundos terrestre y marino en una única narrativa de poder absoluto. En las densidades verde esmeralda de las selvas tropicales, donde cada hoja esconde peligros y cada sombra puede ocultar la muerte, el ave de la muerte despierta a los sonidos lejanos de la guerra continental. Sus ojos, adaptados para detectar movimiento a través de la densa vegetación, brillan con una inteligencia que combina instinto animal
con una capacidad de violencia que desafía cualquier concepto de ave inofensiva. El casco óseo que corona su cabeza no es un mero adorno. Es un arma forjada por millones de años de evolución violenta, capaz de destrozar cráneos con la facilidad de un martillo de guerra medieval. El ave siente que el caos creado por la muerte del rey serpiente es su oportunidad dorada para reconquistar territorios forestales perdidos. El ave de la muerte se mueve por la selva con la letalidad silenciosa de un asesino profesional. Sus garras, afiladas como puñales y de 12 centímetros de pura destrucción, dejan marcas profundas en la corteza de los árboles por donde pasa. Puede correr a 50 kilómetros por hora a través de la vegetación más densa, sus poderosos músculos impulsándola sobre obstáculos que detendrían a cualquier otro animal. Su capacidad para saltar 1,5 metros verticalmente la transforma en un proyectil letal que puede surgir de las sombras sin previo aviso. Esto no es solo un ave, es una máquina de matar con plumas, evolucionada específicamente para dominar a través de la violencia súbita y devastadora. El territorio que el ave de la muerte busca reconquistar fue una vez el corazón de su imperio forestal. Hace décadas, su especie gobernaba estos bosques con puño de hierro y garras de acero, pero los invasores y los cambios ambientales la obligaron a retirarse a áreas más remotas. Ahora, con la jerarquía depredadora en caos, ve una oportunidad para restaurar el antiguo orden mediante la aplicación sistemática de violencia mortal. Cada árbol, cada sendero, cada arroyo en este bosque lleva recuerdos de su dominio ancestral y está dispuesta a regar esta tierra con sangre para reclamarla. El ave de la muerte no solo quiere territorio, quiere restaurar un reino perdido. La primera demostración de poder del ave de la muerte es una exhibición de violencia que resuena a través de la selva como una advertencia para todos los posibles desafiantes. Un jabalí salvaje, confiado en su propio poder y armado con afilados colmillos, comete el error fatal de desafiar al ave en un territorio que ella considera suyo. El enfrentamiento dura menos de 3 segundos. El ave de la muerte salta con precisión quirúrgica, sus garras perforando el cráneo del jabalí con la fuerza de una lanza, mientras su casco óseo se convierte en un arma contundente que aplasta huesos como ramas secas. El jabalí, que pesaba 3 veces más que el ave, se desploma muerto antes de entender que lo golpeó. Con una sola patada, el ave de la muerte ha demostrado que merece el título del ave más peligrosa del mundo. La muerte del jabalí envía ondas de choque a través de la cadena alimentaria forestal, alterando comportamientos que habían permanecido inalterados durante décadas. Pequeños mamíferos abandonan senderos que usaron durante generaciones, sus instintos detectando que algo supremamente letal ha regresado al bosque. Incluso otros depredadores, serpientes venenosas, grandes felinos, cocodrilos más pequeños, reconocen la firma de dominio que emana del ave de la muerte. Ella marca su territorio renovado con profundos arañazos en los troncos. Cada marca, una promesa de violencia para cualquiera que se atreva a desafiarla. La selva tropical reconoce a su nueva reina, y el silencio que sigue está cargado de una tensión que hace temblar hasta las hojas. Con 4 de los 7 pretendientes establecidos en sus nuevos territorios, el continente australiano vibra con una energía violenta que puede ser sentida incluso por las criaturas más pequeñas. La guerra por el dominio ha entrado en una nueva fase,
donde cada depredador no solo lucha por territorio, sino por la redefinición completa de la jerarquía natural. En las llanuras áridas, entre los cadáveres de los gladiadores que se atrevieron a desafiar el poder ancestral, buitres y otros carroñeros se dan un festín, mientras observan nerviosamente a los nuevos señores de la muerte. El aire lleva el olor metálico de la sangre mezclado con la química mortal de los venenos, creando un perfume que anuncia que el viejo orden murió junto con el rey serpiente. En las aguas costeras donde los ríos se encuentran con el océano, se está formando una convergencia letal. El leviatán primordial ha expandido su dominio para incluir no solo ríos y pantanos, sino también estuarios y bahías poco profundas, donde puede usar su capacidad anfibia para atacar tanto a presas terrestres como marinas. Sus huellas en el lodo crean pozos que se llenan de agua salobre, marcando la frontera de un reino que desafía las categorías tradicionales de hábitat. Cuando el fantasma de los océanos se acerca a estas aguas poco profundas, los dos depredadores ancestrales se estudian con el respeto mutuo de asesinos profesionales, cada uno reconociendo en el otro un igual en letalidad y experiencia depredadora. La tensión entre los dos gigantes acuáticos crea una zona de terror que se extiende por kilómetros en todas direcciones. Los peces huyen de estas aguas como refugiados escapando de una zona de guerra, e incluso depredadores más pequeños como tiburones menores y rayas evitan cuidadosamente el área donde dos de los asesinos más eficientes de la naturaleza han establecido sus dominios superpuestos. El leviatán y el fantasma no son enemigos, son aliados reacios unidos por una comprensión instintiva de que su verdadera amenaza vendrá de fuentes externas. Juntos, han transformado las aguas costeras australianas en una fortaleza líquida, donde solo los más valientes o los más desesperados se atreven a aventurarse. Mientras los gigantes establecen su alianza acuática en los territorios urbanos que marcan la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje, la asesina microscópica expande su reino de terror químico con precisión matemática. Cada nueva telaraña que construye está posicionada estratégicamente para interceptar rutas de escape de otras especies, creando una red de muerte que funciona como un sistema de seguridad letal. Pequeños roedores, lagartos e incluso serpientes jóvenes descubren demasiado tarde que han entrado en un territorio donde el tamaño no ofrece protección contra el veneno. La araña puede ser pequeña, pero su imperio se extiende a través de kilómetros cuadrados de terror arácnido. La expansión territorial de la asesina microscópica representa una revolución en la forma en que se ejerce el poder en la naturaleza. Mientras que otros depredadores dependen de la fuerza física o el tamaño intimidante, ella gobierna mediante la aplicación precisa de química letal. Sus glándulas venenosas producen toxinas que atacan el sistema nervioso con eficiencia militar, causando parálisis seguida de una muerte agónica. Los veteranos de la guerra animal aprenden a reconocer las señales de su territorio. Pequeños esqueletos perfectamente conservados, telarañas geométricamente perfectas y un silencio que parece llevar amenazas susurradas. En la guerra por el dominio, ha demostrado que el terror puede ser microscópico pero devastadoramente eficaz. En los densos bosques donde el ave de la muerte ha establecido su renovado reino, una jerarquía de miedo se desarrolla con la precisión de un sistema militar.
Los primates que antes jugaban despreocupadamente en las copas de los árboles, ahora se mueven en silencio absoluto, sus gritos de comunicación reducidos a susurros que apenas perturban el aire. Incluso las grandes constrictoras, serpientes que podrían aplastar huesos humanos, evitan cuidadosamente los senderos marcados por las garras de la... El reino forestal del ave de la muerte funciona a través de un sistema de terror psicológico, donde su mera presencia altera los comportamientos de especies enteras. No necesita matar constantemente. El recuerdo de su violencia es suficiente para mantener el orden. El ave de la muerte patrulla su territorio restaurado con la disciplina de un general inspeccionando tropas. Sus ojos, adaptados para detectar el más mínimo movimiento a través de la densa vegetación, escanean constantemente en busca de signos de desafío o invasión. Cuando se mueve, el sonido de sus garras contra el suelo del bosque resuena como tambores de guerra, un ritmo que otras criaturas han aprendido a temer. Su capacidad para saltar 1,5 metros verticalmente le permite atacar desde ángulos imposibles, transformando cada árbol en una plataforma de lanzamiento para una violencia súbita. Esto no es solo un territorio, es un reino gobernado por la aplicación sistemática de fuerza letal. Pero mientras los 6 depredadores establecen sus nuevos dominios, algo aún más mortal observa desde las sombras terrestres y acuáticas. La manada asesina, temporalmente dispersada por el enfrentamiento con el leviatán primordial, se reagrupa en las colinas rocosas que ofrecen una ventaja táctica sobre todos los demás territorios. Sus ojos amarillos estudian cada movimiento de los nuevos señores de la muerte, sus mentes procesando información con la frialdad de estrategas militares. Han aprendido que el enfrentamiento directo con algunos de estos depredadores es un suicidio, pero también han descubierto que la coordinación inteligente puede superar incluso a los adversarios más letales individualmente. La nueva estrategia de la manada asesina representa una evolución en la guerra por el dominio. En lugar de intentar conquistar territorio a través de enfrentamientos directos, se especializan en la guerra de guerrillas, ataques rápidos, retiradas estratégicas y la aplicación de una presión constante que desgasta incluso a los depredadores más poderosos. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 1.500 libras de presión, se utilizan con precisión quirúrgica, atacando puntos vulnerables antes de que los adversarios puedan responder. Su legendaria resistencia, la capacidad de correr 60 kilómetros sin parar, los transforma en una fuerza fantasma que puede atacar en cualquier lugar del continente y desaparecer antes de que sea posible una represalia. La presencia de la manada asesina como una fuerza móvil de élite añade una dimensión completamente nueva a la guerra por el dominio. Mientras que otros depredadores se centran en la defensa de territorios fijos, la manada opera como una unidad de operaciones especiales que puede interferir en cualquier conflicto, cambiando el equilibrio de poder con intervenciones quirúrgicas. Sus estrategias de caza, más sofisticadas que las de los lobos, han sido adaptadas para la guerra territorial. No quieren gobernar un reino específico, quieren ser la fuerza que determina quién gobierna, manteniendo el poder a través de la capacidad de inclinar cualquier batalla a su favor. Mientras la guerra por el dominio se desarrolla en múltiples frentes, cada depredador descubre que el verdadero poder no reside solo en la capacidad de matar, sino en la habilidad de inspirar un miedo que altera comportamientos a escala continental.
El dragón ancestral, recuperándose lentamente de sus heridas a través de una regeneración que desafía la comprensión médica, marca su territorio con rastros de saliva tóxica que sirven tanto como fronteras como advertencias. Sus 50 tipos diferentes de bacterias letales contaminan las fuentes de agua por kilómetros, creando zonas de muerte lenta que expanden su dominio mucho más allá de su presencia física. La química mortal del dragón ancestral transforma el propio entorno en una extensión de su poder. Las plantas que beben de aguas contaminadas por su saliva desarrollan una toxicidad secundaria, creando una cadena de envenenamiento que afecta a los herbívoros durante generaciones. Los pequeños depredadores que se alimentan de carroña en su territorio absorben bacterias que los convierten en vectores vivos de enfermedad, extendiendo la influencia tóxica del dragón a través de kilómetros cuadrados sin que él necesite moverse. Este es el poder biológico en su forma más pura, la capacidad de transformar un ecosistema entero en un arma. En las aguas donde el Leviatán primordial ha establecido su dominio, una transformación similar ocurre a través del puro terror físico. Su presencia altera rutas migratorias que existieron durante miles de años, obligando a especies enteras a reprogramar comportamientos instintivos. Las aves acuáticas que antes pescaban en estas aguas ahora vuelan cientos de kilómetros extra para evitar sus dominios. Los mamíferos terrestres abandonan los abrevaderos tradicionales, prefiriendo la sed al riesgo de encontrar mandíbulas que pueden ejercer 3.700 libras de presión. El Leviatán gobierna a través de una física del terror que redibuja los mapas ecológicos. La alianza tácita entre el Leviatán primordial y el fantasma de los océanos crea un bloqueo acuático que aísla eficazmente el continente australiano de influencias marinas externas. Los tiburones migratorios que seguían rutas ancestrales a lo largo de la costa encuentran aguas patrulladas por dos de los depredadores más letales que jamás han evolucionado. Las ballenas alteran sus rutas de migración, sus cantos de comunicación, llevando advertencias que se propagan por los océanos como boletines de guerra. La asociación entre los dos gigantes acuáticos no se basa en el afecto. Es una alianza de conveniencia entre asesinos que reconocen un beneficio mutuo en mantener a otros depredadores fuera de sus territorios combinados. Mientras los depredadores más grandes establecen macro-territorios a través de la fuerza y el terror, la asesina microscópica demuestra que la dominación puede ejercerse a escala molecular. Cada mordedura que aplica inyecta un veneno que es 5 veces más potente que el cianuro, una toxina que ataca los sistemas nerviosos con una precisión que haría llorar de envidia a los químicos militares. Sus colmillos, capaces de perforar las uñas humanas, entregan la muerte en dosis microscópicas que son más letales que cualquier arma de destrucción masiva. En la guerra por el dominio, representa la prueba terrible de que los asesinos más eficientes operan a menudo a escalas invisibles. El imperio de la asesina microscópica se expande a través de una red de terror químico que funciona como un sistema nervioso distribuido. Cada telaraña que construye está conectada vibratoriamente a las demás, creando un sistema de alerta que detecta intrusos a distancias imposibles. Cuando una mosca toca un hilo en un rincón de su territorio, ella sabe instantáneamente la ubicación, el tamaño y la velocidad del invasor. Su agresividad, que supera a la de cualquier otra araña conocida,
se aplica con una inteligencia táctica que transforma cada enfrentamiento en una lección de guerra química. Puede ser pequeña, pero comanda un arsenal que rivaliza con los laboratorios militares. En las densidades verdes donde el ave de la muerte ha restablecido su dominio, una evolución conductual se propaga a través de la cadena alimentaria como un virus social. Los primates desarrollan nuevas señales de alarma específicamente para su presencia, sonidos que nunca antes existieron en sus vocabularios evolutivos. Las serpientes alteran patrones de movimiento que siguieron durante millones de años, sus instintos reptilianos, reconociendo que sus tácticas tradicionales son inútiles contra un depredador que puede matarlas con una sola patada. El ave no solo ha reconquistado territorio, ha forzado una aceleración evolutiva a una escala que normalmente tardaría generaciones en manifestarse. El ave de la muerte patrulla su reino restaurado con una eficiencia que combina la brutalidad primitiva con una sorprendente inteligencia estratégica. Sus garras, afiladas como puñales y de 12 centímetros de destrucción concentrada, dejan marcas en los árboles que sirven tanto como fronteras territoriales como advertencias psicológicas. Cuando se mueve por el bosque a 50 kilómetros por hora, el sonido de su paso crea ondas sonoras que otras criaturas han aprendido a interpretar como sirenas de alarma. Cada paso resuena con autoridad. Cada movimiento declara que este territorio tiene una nueva reina, cuyo gobierno se basa en la aplicación implacable de la violencia mortal. En las colinas rocosas que ofrecen una ventaja táctica sobre todos los territorios establecidos, la manada asesina observa la consolidación del poder con la paciencia de depredadores que saben que el tiempo es un aliado para quien sabe esperar. Sus ojos amarillos rastrean cada movimiento de los nuevos señores de la muerte, sus mentes procesando información con una frialdad que haría sentir envidia a los generales humanos. Han descubierto que en el nuevo orden mundial creado por la muerte del Rey Serpiente, el poder no reside solo en la capacidad individual de matar, sino en la habilidad de elegir cuándo, dónde y cómo aplicar la fuerza letal. La manada se ha convertido en el comodín definitivo de la guerra por el dominio. La estrategia de la manada asesina evoluciona hacia algo que trasciende la caza tradicional y entra en el ámbito de la guerra psicológica. Comienzan a aparecer en las fronteras de diferentes territorios, no para atacar, sino para ser vistos. Su presencia crea tensión entre los depredadores establecidos, obligándolos a desviar energía de la consolidación territorial hacia la vigilancia defensiva. La manada ha descubierto que pueden ejercer poder sin violencia directa, simplemente existiendo como una amenaza móvil que puede materializarse en cualquier lugar del continente. Sus mandíbulas permanecen silenciosas, pero su influencia resuena a través de todos los nuevos reinos. A medida que pasan las semanas desde la misteriosa muerte del Rey Serpiente, el continente australiano se adapta a la nueva realidad de múltiples depredadores supremos que gobiernan a través de diferentes metodologías de terror. El dragón ancestral gobierna a través de la química letal, sus bacterias transformando el territorio en un arma biológica. El leviatán primordial comanda a través de la fuerza física ancestral que redefine las posibilidades de destrucción. La asesina microscópica demuestra que el veneno concentrado puede ser más letal que los músculos masivos. El ave de la muerte prueba que la velocidad y las garras pueden reconquistar reinos perdidos.
y la manada asesina muestra que la coordinación inteligente puede superar el poder individual. Pero en el horizonte lejano, donde el cielo se encuentra con la tierra roja, en olas de calor que distorsionan la realidad, una nueva amenaza se materializa lentamente. Camiones de minería levantan nubes de polvo que se pueden ver a kilómetros de distancia, sus motores rugiendo con un poder industrial que rivaliza con cualquier rugido animal. Las máquinas excavadoras destruyen en horas ecosistemas que tardaron miles de años en desarrollarse. La expansión humana se acerca a los territorios recién establecidos como un tsunami de hormigón y acero, una fuerza que no reconoce fronteras establecidas a través de la violencia natural. La guerra por el dominio está a punto de enfrentarse a un adversario que juega con reglas completamente diferentes. Los primeros signos de la invasión humana llegan en forma de vibraciones sísmicas que penetran profundamente en la Tierra. El leviatán primordial, con una audición adaptada para detectar las más mínimas perturbaciones acuáticas, siente a través del agua las reverberaciones de máquinas pesadas moviendo toneladas de tierra. Sus células sensoras, evolucionadas para detectar los latidos del corazón de las presas, ahora captan ritmos mecánicos que no siguen patrones biológicos. $200 millones de años de evolución no lo prepararon para enfrentarse a adversarios hechos de metal y combustible fósil. Pero sus instintos primitivos reconocen una amenaza existencial cuando se acerca. La asesina microscópica, a través de su red de telarañas que funcionan como un sistema nervioso distribuido, detecta cambios químicos en el aire que preceden al desarrollo industrial. Partículas de diésel y aceite penetran en su territorio microscópico, contaminando la fina química que utiliza para detectar presas y depredadores. Su veneno, 5 veces más potente que el cianuro, es de repente inadecuado contra amenazas que no poseen sistemas nerviosos biológicos. Por primera vez en su existencia letal, la asesina microscópica se enfrenta a enemigos que no pueden ser asesinados con aplicaciones de toxinas, sin importar cuán concentradas o letales sean. El dragón ancestral siente la aproximación de la destrucción a través de alteraciones en las corrientes de aire que llevan olores de combustión industrial. Sus 50 tipos de bacterias letales, eficaces contra cualquier forma de vida biológica, se encuentran impotentes contra adversarios de acero y hormigón. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 300 libras de presión, pueden destrozar carne y aplastar huesos, pero son inútiles contra las armaduras metálicas de las máquinas excavadoras. El dragón, que reconquistó territorio mediante la aplicación sistemática de química mortal, descubre que su guerra biológica es irrelevante contra enemigos que no están vivos en el sentido tradicional. En las selvas tropicales donde el ave de la muerte ha restablecido su dominio absoluto, el sonido lejano de las motosierras resuena como los gritos de muerte de su propio reino. Árboles centenarios, testigos silenciosos de sus combates épicos, comienzan a caer con una regularidad metronómica que desafía los ritmos naturales. Sus garras, afiladas como puñales y capaces de perforar cráneos, son inadecuadas contra amenazas que atacan con cuchillas giratorias movidas por motores de combustión. Su velocidad de 50 kilómetros por hora puede superar a cualquier depredador natural, pero es irrelevante contra máquinas que se mueven a través de terrenos imposibles, llevando la destrucción a escala industrial. El fantasma de los océanos
a través de sus electroreceptores hipersensibles, detecta cambios en la conductividad eléctrica del agua causados por la contaminación industrial, que fluye a través de ríos contaminados. Sus mandíbulas, con una fuerza de mordida 10 veces mayor que la de un tiburón blanco, pueden destrozar a cualquier criatura marina, pero son inútiles contra los contaminantes químicos que envenenan océanos enteros. Su capacidad para detectar una gota de sangre a 5 kilómetros de distancia se convierte en una maldición cuando cada gota de agua lleva trazas de toxinas industriales que confunden sus sentidos evolutivamente perfectos. La manada asesina, observando la aproximación de la destrucción industrial desde sus colinas estratégicas, reconoce por primera vez una amenaza que no puede ser derrotada mediante coordinación inteligente o tácticas de guerrilla. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 1500 libras de presión, sus estrategias de caza más sofisticadas que las de los lobos, su legendaria resistencia, todo se vuelve irrelevante frente a adversarios que destruyen hábitats enteros sin necesidad de un enfrentamiento directo. La manada, que aprendió a superar a los depredadores a través de la inteligencia colectiva, se enfrenta a enemigos que operan en escalas que trascienden su comprensión táctica. A medida que la invasión industrial avanza, una terrible comprensión se extiende por los nuevos reinos establecidos por los depredadores supremos. La verdadera guerra no es entre ellos, sino entre toda forma de vida salvaje y una fuerza que no reconoce las reglas fundamentales de la naturaleza. Las máquinas excavadoras pueden remover montañas enteras de la noche a la mañana. Los tractores pueden nivelar bosques que tardaron siglos en crecer. Los camiones de minería pueden transportar más tierra en un día de lo que la erosión natural mueve en décadas. La guerra por el dominio se vuelve irrelevante cuando el propio concepto de territorio natural está siendo borrado de la faz de la tierra. Los 7 depredadores supremos, que pasaron semanas estableciendo dominios mediante la aplicación sistemática de violencia natural, se encuentran unidos por una comprensión primitiva que trasciende las rivalidades territoriales. El dragón ancestral y el ave de la muerte, que podrían haberse enfrentado en un combate épico en otras circunstancias, ahora comparten el mismo destino: la extinción territorial por fuerzas que no pueden combatir. La asesina microscópica y el leviatán primordial, separados por diferencias de escala que parecen imposibles de salvar, reconocen que su supervivencia depende de la preservación de ecosistemas que ninguno de ellos puede defender individualmente. En las aguas costeras, donde la alianza táctica entre el leviatán primordial y el fantasma de los océanos creó una zona de terror acuático, la contaminación industrial comienza a alterar la química del agua de formas que hacen que su dominio sea irrelevante. Los metales pesados de las operaciones mineras se acumulan en los tejidos de los peces, creando una cadena alimentaria contaminada que afecta incluso a los depredadores en la cima de la jerarquía. Si te gustan documentales como este, sigue el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este documental? Los microplásticos flotan a través de las corrientes oceánicas, creando una sopa tóxica que confunde los sentidos evolutivamente afinados para detectar señales biológicas. Los 2 gigantes acuáticos descubren que el dominio territorial significa poco cuando el propio territorio está siendo envenenado sistemáticamente.
La expansión urbana se acerca a los territorios como una marea inexorable de hormigón y asfalto. Las calles se pavimentan sobre senderos ancestrales, bloqueando rutas migratorias que existieron durante milenios. Los edificios surgen de la noche a la mañana donde antes se extendían llanuras abiertas, creando laberintos de vidrio y metal que fragmentan los territorios de caza en pedazos tan pequeños que no pueden sostener a los depredadores supremos. El ave de la muerte observa impotente cómo su selva reconquistada es dividida por carreteras que cortan su reino como cicatrices de hormigón, aislando poblaciones de presas en islas ecológicas inadecuadas para sostener una cadena alimentaria compleja. El dragón ancestral, que estableció su dominio a través de la transformación química de todo un entorno, descubre que sus bacterias letales son inadecuadas contra la contaminación industrial que opera a escalas moleculares. Los residuos tóxicos de las operaciones mineras saturan el suelo con metales pesados que permanecen letales durante siglos, creando zonas muertas donde ni siquiera sus bacterias especializadas pueden sobrevivir. Su saliva, que una vez fue el arma biológica suprema, se convierte en una gota en el océano de contaminación que fluye a través de los acuíferos subterráneos, envenenando el territorio mucho más allá de su capacidad de alcanzar o influir. La manada asesina, que aprendió a superar a sus adversarios mediante una coordinación inteligente, se enfrenta a enemigos que operan según lógicas que trascienden la comprensión biológica. Las corporaciones mineras coordinan la destrucción desde salas de juntas, situadas a miles de kilómetros de distancia, tomando decisiones que afectan a ecosistemas enteros, basándose en hojas de cálculo y proyecciones de beneficios que no reconocen la existencia de la vida salvaje. La manada que dominó el arte de la guerra táctica se encuentra luchando contra adversarios que ni siquiera saben que existe una guerra, destruyendo a través de una indiferencia que es más letal que cualquier odio dirigido. Los cambios climáticos causados por la actividad industrial comienzan a alterar los patrones de lluvia que han sostenido los ecosistemas australianos durante millones de años. La asesina microscópica, cuyo territorio depende de una humedad específica para mantener sus telarañas funcionales, observa cómo su red de terror se desintegra a medida que las lluvias estacionales no llegan. Su química mortal, afinada por la evolución para funcionar en condiciones ambientales específicas, se vuelve menos eficaz a medida que la temperatura y la humedad fluctúan más allá de los parámetros en los que su especie evolucionó. La asesina microscópica descubre que incluso un veneno 5 veces más potente que el cianuro es inútil si las condiciones ambientales necesarias para su entrega efectiva ya no existen. En los océanos que rodean el continente, la contaminación plástica crea islas flotantes de residuos que alteran las corrientes marinas y los patrones de migración establecidos durante milenios. El fantasma de los océanos
que gobierna a través del terror inspirado por su presencia depredadora, descubre que sus presas tradicionales están desapareciendo no por su caza eficiente, sino debido a la contaminación sistemática de la cadena alimentaria marina. Los microplásticos se acumulan en los tejidos de los peces más pequeños, concentrándose a medida que ascienden por los niveles tróficos hasta alcanzar concentraciones tóxicas en los depredadores supremos. El fantasma de los océanos se enfrenta a un envenenamiento lento a través de su propia eficiencia depredadora. La comprensión final llega como un apocalipsis silencioso. Todos los depredadores supremos, sin importar cuán letales o perfectamente adaptados estén, son completamente inadecuados para enfrentar una amenaza que no sigue las reglas del combate natural. Evolucionaron para dominar a través de la fuerza, la velocidad, el veneno, la inteligencia táctica. Pero ninguna de estas adaptaciones ofrece protección contra la destrucción sistemática del hábitat que opera a través de máquinas, productos químicos industriales y cambios climáticos globales. La guerra por el dominio se revela como una batalla entre gladiadores mientras el propio Coliseo está siendo demolido a su alrededor. En las llanuras donde comenzó la guerra con la misteriosa muerte del Rey Serpiente, los científicos descubren la verdad que los depredadores supremos sintieron instintivamente. El rey no murió por violencia natural, sino por la contaminación industrial que se acumuló en su organismo a lo largo de décadas. Los residuos de la minería contaminaron la cadena alimentaria, concentrando toxinas sintéticas que ni siquiera el sistema inmunológico más evolucionado puede procesar. El Rey Serpiente, el depredador supremo con el veneno más letal del planeta, murió lentamente por envenenamiento causado por una contaminación que no pudo detectar, combatir ni evitar. La muerte del Rey Serpiente no fue un asesinato en el sentido tradicional, fue un síntoma de un genocidio ecológico que opera en escalas de tiempo que trascienden la comprensión animal. Cada depredador supremo que surgió para reclamar su territorio está siguiendo el mismo camino. Dominancia temporal seguida de extinción causada por fuerzas que no pueden combatir, porque ni siquiera pueden percibir hasta que es demasiado tarde. La guerra por el dominio se convierte en una tragedia de especies magníficamente adaptadas que descubren que su perfección evolutiva es irrelevante frente a la destrucción industrial sistemática. Mientras las máquinas industriales continúan avanzando a través de los territorios recién establecidos, una comprensión primitiva pero profunda comienza a emerger entre los depredadores supremos. Representan millones de años de evolución perfecta, cada adaptación probada a través de eras geológicas, cada instinto refinado a través de incontables generaciones de supervivencia exitosa. El dragón ancestral lleva genes que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. El ave de la muerte evolucionó estrategias de caza que funcionaron a través de cambios climáticos masivos. Todos ellos son ganadores evolutivos, cuyo éxito se mide en eras, pero podría desaparecer en décadas si se destruye el hábitat necesario. La asesina microscópica.
A través de su red de telarañas que detectan vibraciones microscópicas, comienza a registrar perturbaciones que no siguen patrones biológicos. Las máquinas que operan 24 horas al día crean vibraciones constantes que interfieren con su capacidad para detectar presas o depredadores mediante métodos que su especie ha utilizado durante millones de años. La luz artificial de las operaciones mineras nocturnas altera los comportamientos de los insectos que forman la base de su cadena alimentaria. La asesina microscópica descubre que el dominio a través de la química letal se vuelve irrelevante cuando el propio entorno necesario para aplicar esa química está siendo sistemáticamente destruido. El leviatán primordial, que sobrevivió a la extinción que mató a los dinosaurios, gracias a adaptaciones que lo convirtieron en el depredador acuático supremo, se enfrenta a cambios ambientales que ocurren a una velocidad que desafía la capacidad de adaptación evolutiva. La temperatura del agua aumenta más allá de los parámetros en los que su metabolismo funciona eficientemente. La acidificación causada por la contaminación industrial altera la química acuática, lo que afecta desde el comportamiento de las presas hasta la eficiencia de sus sensores electromagnéticos. 200 millones de años de éxito evolutivo se vuelven irrelevantes cuando el entorno cambia a una velocidad que trasciende el tiempo biológico. En las colinas donde la manada asesina observó el establecimiento de los nuevos reinos, caravanas de camiones de minería comienzan a excavar la tierra que sirvió como puesto de observación estratégico durante generaciones de depredadores inteligentes. Su ventaja táctica, una visión clara sobre todos los territorios establecidos, desaparece a medida que el paisaje es reestructurado por máquinas que operan con conceptos de tiempo y espacio que trascienden la comprensión animal. La manada que dominó el arte de la guerra táctica mediante la coordinación inteligente, descubre que sus estrategias más sofisticadas son inadecuadas para adversarios que rediseñan el propio campo de batalla a diario. El fantasma de los océanos, cuya presencia alteró los comportamientos de las especies marinas en todo un continente, observa alteraciones en los océanos que funcionan a escalas que desafían su comprensión depredadora. Las corrientes oceánicas que existieron durante milenios cambian de dirección debido al calentamiento global. Las especies de peces que formaron la base de la cadena alimentaria marina durante eras geológicas migran a aguas más frías, dejando vacíos ecológicos que ni siquiera un depredador supremo puede llenar mediante una caza eficiente. Sus mandíbulas, evolucionadas para destrozar presas específicas, se vuelven inadecuadas cuando esas presas simplemente ya no existen en las aguas que su especie llamó hogar durante millones de años. El ave de la muerte, que reconquistó el territorio forestal mediante la aplicación sistemática de violencia mortal, observa cómo su bosque se fragmenta en pedazos aislados, separados por carreteras y desarrollos urbanos.
Sus garras, perfectamente adaptadas para destrozar enemigos orgánicos, arañan inútilmente el asfalto y el hormigón que dividen su reino en secciones demasiado pequeñas para sostener poblaciones viables de presas. Su velocidad de 50 kilómetros por hora, que la convirtió en la terrorista forestal suprema, se vuelve irrelevante cuando ya no hay un bosque conectado por el que correr. El ave de la muerte descubre que reconquistar territorio significa poco si ese territorio está siendo sistemáticamente fragmentado en pedazos inviables. A medida que la destrucción industrial avanza con la inexorabilidad de una fuerza geológica, una verdad terrible emerge del análisis científico de los eventos. La muerte del rey serpiente no fue el inicio de la guerra por el dominio, sino un síntoma de una guerra mucho mayor que ya se estaba librando durante décadas, sin que los depredadores naturales pudieran reconocerla. Cada animal que emergió para reclamar poder después de su muerte está caminando hacia el mismo destino. Una dominancia temporal seguida de la extinción, causada por fuerzas que operan más allá de cualquier capacidad de resistencia biológica. La guerra por el dominio se revela como los últimos movimientos de especies magníficas que no se dan cuenta de que ya han perdido un conflicto mayor. En las aguas costeras donde la alianza entre el Leviatán primordial y el fantasma de los océanos creó una zona de terror acuático absoluto, la acidificación oceánica causada por las emisiones industriales comienza a disolver las estructuras calcáreas que forman la base de la cadena alimentaria marina. Los crustáceos que servían como presa para peces más pequeños, que a su vez alimentaban a peces más grandes, que finalmente sostenían a los depredadores supremos, comienzan a desarrollar caparazones frágiles que se rompen al menor contacto. La jerarquía alimentaria que sostuvo los océanos durante millones de años se colapsa de abajo hacia arriba, dejando a los depredadores supremos en la cima de una pirámide que ya no tiene base para sostenerlos. El dragón ancestral, que transformó un entorno entero en un arma biológica a través de sus 50 tipos de bacterias letales, se enfrenta a una contaminación industrial que opera a niveles moleculares más allá de su capacidad de combatir. Los metales pesados de las operaciones mineras se acumulan en el suelo en concentraciones que matan incluso a sus bacterias especializadas, creando zonas estériles donde ni siquiera la vida microscópica puede existir. Su saliva tóxica, que una vez fue capaz de envenenar ecosistemas enteros, se vuelve inadecuada contra la contaminación sintética que permanece letal durante siglos sin degradación biológica. El dragón que dominó a través de la guerra química descubre que ha sido superado por químicos industriales
que no necesitan organismos vivos para su aplicación o persistencia. A medida que las semanas se convierten en meses, los patrones de comportamiento de los depredadores supremos comienzan a cambiar de formas que desafían millones de años de programación evolutiva. La manada asesina, que coordinaba ataques con precisión militar, comienza a mostrar comportamientos erráticos causados por el estrés crónico de vivir en un entorno que cambia constantemente, más allá de su capacidad para adaptar tácticas. Su legendaria coordinación, desarrollada a través de generaciones de caza exitosa, se fragmenta a medida que los miembros individuales luchan por procesar información sensorial que no encaja en patrones evolutivamente reconocibles. La asesina microscópica, cuyo imperio se basaba en la aplicación precisa de química letal en un entorno controlado, observa cómo su red de telarañas se desintegra a medida que la contaminación atmosférica altera la viscosidad y la resistencia a la tracción de los hilos que produce. Las partículas industriales se adhieren a sus telarañas, alterando las propiedades físicas que su especie ha refinado a lo largo de millones de años de evolución. Su veneno, 5 veces más potente que el cianuro, mantiene su letalidad química, pero pierde eficacia en la entrega a medida que los cambios ambientales afectan los comportamientos de presas y depredadores que ya no siguen patrones predecibles. La asesina microscópica descubre que el dominio químico se vuelve irrelevante cuando el entorno necesario para que la química funcione está en constante flujo. En las llanuras donde comenzó la guerra por el dominio con un enfrentamiento épico entre el dragón ancestral y el gladiador de las llanuras, las máquinas de minería comienzan operaciones de extracción que eliminan capas enteras de suelo en cuestión de días. La Tierra Roja, que fue testigo de millones de años de evolución depredadora, es cargada en camiones industriales, dejando atrás cicatrices de roca expuesta, donde la vida salvaje no puede existir. Los huesos de los gladiadores que murieron luchando por el dominio territorial son triturados junto con la tierra y la piedra, transformados en agregado para la construcción de carreteras que atravesarán los territorios que murieron defendiendo. Una investigación científica más profunda revela la verdadera extensión de la tragedia. Cada depredador supremo representa la culminación de un linaje evolutivo que sobrevivió a extinciones masivas, cambios climáticos devastadores y una competencia letal a través de eras geológicas. El leviatán primordial lleva genes que sobrevivieron al asteroide que mató a los dinosaurios. El fantasma de los océanos evolucionó a través de cambios oceánicos que remodelaron el planeta múltiples veces.
Todos ellos son ganadores evolutivos cuyo éxito se mide en decenas de millones de años, pero puede ser borrado en décadas por la actividad humana que no reconoce el valor o la rareza de lo que está destruyendo. En los bosques donde el ave de la muerte estableció su reino a través de la violencia sistemática, los últimos árboles centenarios caen bajo las motosierras que operan 24 horas al día. Cada árbol que se derrumba lleva consigo nidos, madrigueras y microhábitats que sostuvieron una intrincada red de vida que tardó siglos en desarrollarse. El ave, cuyas garras pueden perforar cráneos y cuya velocidad supera a cualquier depredador natural, observa impotente cómo el reino por el que luchó es sistemáticamente borrado de la existencia. Sus adaptaciones perfectas para el combate letal se vuelven irrelevantes cuando ya no hay territorio que defender ni enemigos biológicos que enfrentar. A medida que la destrucción industrial se acelera, una comprensión final y terrible se extiende entre los depredadores supremos. No se enfrentan a enemigos en el sentido tradicional, sino a fuerzas que operan según lógicas completamente ajenas al mundo natural. Las corporaciones que autorizan la destrucción del hábitat toman decisiones basadas en consideraciones económicas que no reconocen la existencia o el valor de la vida salvaje. Las máquinas que ejecutan la destrucción no tienen sistemas nerviosos que puedan ser atacados con veneno, músculos que puedan ser destrozados con garras, o instintos de supervivencia que puedan ser manipulados a través del terror psicológico. Los depredadores supremos descubren que sus armas evolutivas son completamente inadecuadas para una guerra que ni siquiera reconoce que están luchando. La revelación final llega a través de datos científicos que mapean la extensión global de la crisis. Australia es solo un teatro en una guerra mundial contra la biodiversidad que se libra simultáneamente en todos los continentes. Las selvas amazónicas desaparecen bajo la deforestación industrial. Los arrecifes de coral mueren debido a la acidificación de los océanos. Los glaciares se derriten, liberando metano que acelera el cambio climático global. La guerra por el dominio entre los depredadores australianos se revela como un microcosmos de un exterminio sistemático que opera a escala planetaria, ejecutado por una especie que desarrolló la tecnología antes de desarrollar la sabiduría para usarla responsablemente. Pero incluso frente a una destrucción que parece inexorable, algo primitivo y poderoso despierta en la conciencia colectiva humana que observa el desarrollo de esta tragedia. Cada depredador supremo documentado en esta guerra por el dominio representa millones de años de innovación evolutiva que no puede ser recreada una vez perdida. El veneno de la asesina microscópica contiene compuestos que podrían revolucionar la medicina. Las bacterias del dragón ancestral guardan secretos que podrían transformar la biotecnología. La coordinación de la manada asesina ofrece ideas para la inteligencia artificial. Cada especie que muere se lleva consigo una biblioteca genética insustituible,
que podría beneficiar a la humanidad si tuviéramos la sabiduría de preservarla en lugar de destruirla. La guerra por el dominio no terminó con una victoria o una derrota en el sentido tradicional, sino con el reconocimiento de que la verdadera batalla es entre la preservación y la destrucción, entre la sabiduría que reconoce la interconexión de toda la vida y la ignorancia que ve la naturaleza solo como un recurso para la explotación. Cada depredador supremo que hemos documentado, desde el dragón ancestral hasta el ave de la muerte, desde el leviatán primordial hasta la asesina microscópica, representa no solo una fuerza letal individual, sino un componente esencial de los sistemas ecológicos que han sostenido la vida en la Tierra durante millones de años. Su supervivencia no es solo una cuestión de preservar especies individuales, sino de mantener el funcionamiento de un planeta que es nuestro único hogar compartido. El legado de la guerra por el dominio australiana reside en la comprensión de que cada especie perdida disminuye no solo la biodiversidad, sino las posibilidades futuras para toda la vida en la Tierra. Los depredadores supremos que emergen de las sombras para reclamar territorio tras la muerte del rey serpiente, nos enseñan que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a través de la fuerza, sino en la sabiduría de reconocer que nuestra propia supervivencia depende de la preservación de la intrincada red de vida de la que formamos parte. La misteriosa muerte del rey serpiente fue un síntoma. La enfermedad es nuestra incapacidad de reconocer que destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. La naturaleza salvaje australiana, con su letalidad magníficamente evolucionada y su belleza brutal, representa un laboratorio vivo de adaptaciones que tardaron eras en desarrollarse y que pueden desaparecer en décadas si no actuamos. Cada depredador supremo que hemos documentado en esta guerra por el dominio, cada estrategia de caza, cada adaptación letal, cada demostración de poder evolutivo, es un testimonio de que la vida encuentra maneras de prosperar en las condiciones más extremas, pero solo si se preserva el hábitat necesario. La verdadera guerra por el dominio no es entre depredadores naturales, sino entre las fuerzas que preservan la vida y las que la destruyen. Y en esa guerra, cada uno de nosotros debe elegir un bando. Si el poder brutal y la belleza letal de la naturaleza australiana te han impactado, deja tu like y suscríbete para seguir explorando las batallas de supervivencia más épicas del planeta. Comenta qué depredador te impresionó más y comparte para que otros sean testigos de esta guerra ancestral por el dominio. La naturaleza salvaje necesita guardianes. Tú puedes ser uno de ellos.